Y sí, es la pregunta que nos hacemos todos en este día tan especial, porque ya comenzó la ronda de 32 y tenemos partidazos, tenemos sorpresas y tenemos un mundial muy latino. Estamos encopados con esta gran fiesta del verano. Oscar Conejo Pérez, Ale Gutiérrez, Andrés Lichbel, Javi Sol, y ya frotándonos las manos con ese corazón que late, Ale, que no se nos vaya a chispotear. Hoy hay que motivarnos, hoy hay que darle con todo, hoy hay que activarnos juntos porque juega México y estamos de manteles largos. Hola compañeros, qué gusto saludarlos. Así, efectivamente, la del Chapulín no se nos va a chispotear, claro que no, el día de hoy México gana, ya más adelante estaremos platicando, pero se viene un día desde ayer, creo que se han vivido partidazos y seguramente el día de hoy también así será. Mi Cone, fuerte abrazo. No sé si eras fan de los supercampeones, pero ayer la historia entre Japón y Brasil, pues nos alteraron el canon, ¿eh? Brasil ya está dentro sufriendo y ya estaremos profundizando de las sorpresas, pero bueno, Brasil es Brasil y ahí están con él. Así es, Javi, un gusto verlos, Andrés, Ale, emocionado porque ya llegó el día, y como bien lo mencionas, pues mira, para mí Brasil, pues no es ese Brasil de grandes figuras, de mucha calidad, le ha costado trabajo, la verdad, Japón haciendo un buen partido, un buen primer tiempo porque después por ahí eh, decidió irse al contraataque y bueno, no le salió, ¿no? Al final, si dejas a esos equipos que te abrumen y que se te vayan encima, una va a caer, ¿no? Y bueno, fue la diferencia. ¿Quién diría, Andrés, que Brasil pasaría pidiendo la hora contra Japón? Así fue, Carlo Ancelotti, con lo que puede, como puede, resuelve. Y ojo con Brasil, que después los rivales serán más duros. Puede tocarle Noruega también en el cruce. Y Brasil con un estilo Carlo Ancelotti, gol de cabeza, gol in extremis en los últimos minutos de un cambio para remontar el partido. A ver, creo que la selección de Japón, Javi, lo hizo bastante bien, pero creo que al final pasaron dos cosas. Primero que respetó mucho a la selección brasileña, de meterse tanto atrás, de no dejar allí un elemento de preocupación y vimos a Gabriel y a Marquinhos prácticamente en tres cuartos de cancha presionando arriba y ya luego diría la inocencia en esa última jugada, minutos finales cuando prácticamente cualquier pelota que tengas en el área la tienes que sacar de ahí. Un jugador japonés intenta un control, un pase atrás al borde del área, bueno, que le terminan robando la cartera y termina en la asistencia de Guimaraes para Martinelli. Gran actuación de Japón, pero Brasil todavía no me termina de convencer porque Marruecos primer tiempo se vio bastante mal y ahora Japón, la segunda selección, digamos, de cierto nivel que enfrentan, tampoco pasa el examen con nota alta. Sí, tan inocente, Ale, el error del japonés como lo de Danilo, ¿no? Que hemos hablado que es el punto flaco de este Brasil, que siempre sus laterales habían sido jugadores estelares, jugadores que te marcaban la diferencia. Hoy, a pesar de los laterales que tiene Brasil, el equipo avanza. Vinicius estuvo a nada de anotar un golazo, por ahí Suzuki hace una gran atajada, pero sí te hace reflexionar que si Brasil empató contra Marruecos en fase de grupos, que si sufrió tanto contra Japón, cuando lleguen otros peces gordos, pues vamos a ver si tiene patas para campeón, como decimos, ¿no? Este equipo que lleva 24 años sin salir campeón. Muchísimos años para el Brasil que muchas veces esperamos en cada mundial. Yo insisto, para mí no es un Brasil que convence, creo que hace falta mucho, ¿no? Y que de repente son estas elecciones que viven mucho de la historia, de lo que han logrado en otros mundiales, de lo que han hecho, pero sí, o sea, depende mucho de esos chispazos de jugadores con, pues, no sé, individualidades, pero sí, es verdad, o sea, la defensa, sus laterales sobre todo es donde más sufren, donde más daño sobre todo el rival le genera. Entonces creo que eso va a tener Ancelotti que trabajarlo. Digo, ya los tienes, ¿no? Entonces yo creo que son afinar esos pequeños detalles que obviamente influyen muchísimo en el resultado. Y Brasil, pues hay que ver hasta dónde llega, porque sinceramente ya hablábamos de que podía así perdón, que podía disputar, ¿no? Este título, pero la verdad es que cada vez se le ven mucho menos cualidades de poder hacerlo. Entonces hay que ver ya que cuando se mida realmente también a un rival que sea candidato al título. Sí, que Noruega puede ser ese caballo negro, Cone. Ahora pasan las tomas del estadio y uno ve en las tribunas a Roberto Carlos, a Kaká, a Bebeto, a Ronaldo, y tristemente seguimos pensando cuando observas este plantel, quién va a asumir ese rol. Y no es que no tengan la calidad, lo que pasa es que era tan grande el dominio que tenía Brasil que ahora hay mucha incertidumbre. El balance específico de Vini, se le corta una racha de anotar en cada partido, pero parece ser que ha entendido su rol, ¿no? Generó mucho fútbol y sigue siendo ese futbolista que además con Ancelotti, tú mejor que nadie lo podrás decir,
cuando un jugador se siente en confianza con un técnico, se refleja esa alegría y se permea en su estilo. Sí, así es verdad. Me comparto lo que dicen los compañeros. Al final no es un Brasil plagado de esas figuras, de esa calidad. Los acabas de mencionar. Durante muchos años salieron generaciones de jugadores diferentes, de jugadores que en cada posición te marcaban valga la redundancia, esa diferencia al resto de las selecciones. Hoy no la tiene, hoy no la tiene. Son un perfil un poco más bajo, todos muy parejitos, y el único que se sale de ahí, que se pueda acercar a algo o que da algo diferente de Brasil, es Vini, ¿no? Entonces, la gestión de Ancelotti, sin duda el saber manejar este vestidor, el saber llevar a los jugadores, el motivarlos y el sacarle ese provecho que todo técnico, cuando tiene mucha experiencia, lo logra, creo que lo está haciendo. Y como bien dicen, sin echar las campanas al vuelo, yo creo que es un Brasil muy mediano. No me parece que vaya a llegar a mí en lo personal. Le va a costar mucho trabajo y más los equipos que le pueden tocar en la siguiente fase. Sí lo veo todavía lejos de esos Brasil que estábamos acostumbrados a ver. Andrés, ¿no te da la sensación que antes el técnico de Brasil tenía el famoso happy problem de decir no sé a quién voy a meter? Y ahora voltean y Ancelotti dice lo mismo, no sé a quién voy a meter, pero para que me resuelva, porque antes tenías estrellas y uno podía ser titular y otro también, y ahora volteas y dices realmente Ryan, Hendrick, esos chicos que tendrán talento, pero que falta esa figura de peso. Neymar ha tenido primera fila y todos queremos a Ney, pero claramente está lesionado. Rafinha, que es otro de los grandes, no está. Entonces, el panorama es complicado para la verde amarela. Sí, dijo Carlo Ancelotti ayer tras el partido que tenía preparado a Neymar para entrar en la prórroga. Entonces esto nos da una información que de repente Neymar ya está para 30 minutos en partidos más adelante cuando así lo pida la dinámica. Vamos a ver, pero yo recalco, Brasil sigue siendo Brasil. Creo que por inercia gana esta llave. Probablemente le dé para ganar una o dos llaves más, pero cuando ya se tenga que medir con equipos que estén a la par o incluso superiores, creo que no la va a pasar tan bien el cuadro brasileño y va a ser una muy bonita prueba, bien sea Costa de Marfil con Diomandé frente a esos laterales que tú mencionas o Erling Haaland en caso de clasificar Noruega. Creo que les puede hacer un lío porque no se han visto bien, sobre todo en la transición. Casemiro se ha visto muy lento en ese tipo de momentos y esto lo puede pagar caro Brasil frente a rivales de mayor jerarquía. Así el panorama con Brasil, que es uno de los que se mete. Recordemos que también ya está Canadá. Ya hablaremos del campanazo de Paraguay, que fue triste para Alemania y pues inédito después de la presentación de los paraguayos contra Estados Unidos. Eliminaron a uno de los grandes candidatos. Hacemos una pausa y regresamos. Seguimos en Copados. De regreso en Copados y las estrellas, como siempre, los porteros. Villanos muchas veces, pero esta vez hay que destacar lo de Gil, el de Paraguay, lo que hace Bono también con Marruecos y las historias. Bert Bruggen, fantástico con Países Bajos, todo el legado de Neuer, pero bueno, series en penales que se definen. Alemania cae contra la selección de Paraguay. Vaya campanazo. Y del otro lado, pues en una serie muy emotiva también en Monterrey, Marruecos de último momento empata a los Países Bajos y termina eliminando a la Naranja Mecánica. Andrés, vamos hacia el tema de los arqueros. Tenías preguntas explícitas. Aquí tenemos a dos grandes ex guardametas que nunca dejan de serlo. Entonces, pues para que nos explique, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de los arqueros? Que así como hablamos de los goleadores, pues está ahí también el factor diferencial. Sí, la verdad que ayer fue una jornada de arqueros y antes de, bueno, preguntarles a Oscar y a Ale, que lo reitero, Javi, tenemos la dicha de tenerlos acá, quiero decir algo bastante corto, porque en una Copa del Mundo donde todos pensamos que iba a haber infinidad de goleadas en la fase de grupos, terminamos viendo una Cabo Verde invicta frente a dos campeones del mundo, a Curazao empatando al Ecuador y luego Ecuador venciendo a Alemania. Y en una fase final donde por el librito todos asumíamos que cosas iban a pasar, termina Paraguay sacando a Alemania, Marruecos eliminando a la selección de Holanda y Japón llevando in extremis a Brasil. Señores, en el fútbol no hay verdad, nada está escrito y cada vez cuando más creemos saberlo todo, terminamos entendiendo que en verdad no sabemos absolutamente nada. Qué maravillosa es la Copa del Mundo. Ahora la pregunta, Oscar y Ale, con la tanda de penales. A ver,
A mí me sorprendió mucho la última tajada de Bono, donde él empieza a moverse de un lado a otro, toma un lado, se queda de pie y en vez de cambiar se mantiene ahí y termina deteniendo el disparo, quedándose de pie, un disparo que venía con mucha potencia. Les quiero preguntar cómo es ese juego, esa psicología de los penales, que para muchos es una lotería, pero yo veo que ya esto es un juego mental más que otra cosa. Cone, ¿Pásale o voy? vas tú, Cone, por favor, tú estuviste también en esos grandes escenarios. No, gracias. Sí, sí, es verdad, tuvo un gran acierto de aguantar ahí ese penal y justo se recarga un poquito para el lado de donde va ese penal. Creo que eso le dio la oportunidad de poder detenerlo. Pero previo a eso, yo lo veía un poquito ansioso, yo lo veía un poquito que se lanzaba antes de que el jugador hiciera contacto con la pelota, lo sentía ansioso, lo sentía que se tiraba desde mucho tiempo antes y bueno, ahí tuvo esa fortuna de aguantar hasta el final, de recargarse un poquito a su lado izquierdo, creo que sí fue a su lado izquierdo, y le mete la mano y justo le salió ahí, ¿no? El chico, ¿quién tiró? No recuerdo, Vicencio este, Somerville. como que quiso asegurar, pero le salió justo en medio. Y bueno, son arqueros que miden 1.90, 1.92. Tuvo ese acierto o ese reflejo de poderla detener y sí, sin duda han sido grandes sorpresas. La pelota que también ya había atajado y le pega en la espalda a Verbruggen. al holandés, Sí, o sí, sea, Oscar, que aquí quiero rapidito hacer una salvedad. Recordemos en el partido, Rahimi estuvo a punto de marcar el gol del Mundial, dejando regado a un defensor, le pega y a Verbruggen le golpea la pelota en la pierna, va hacia el arco, luego le pega en la mano y se va. Sí. Y luego en la tanda de así es. penales lo detiene con la mano, Al va hacia revés. adentro, le pega con la pierna y sale. Es como si el fútbol le hubiera pagado el favor a Rahimi, algo místico. Es que Sí, sí, además, sí. sí, sí, adelante, Cone. Dale, dale, no, dale, por favor. No digo, perdón que me meta, pero es también parte de la suerte del portero, con ¿sí o no? Que muchas veces, como dicen, portero sin suerte no es portero para bien o para mal, porque suceden este tipo de cosas, ¿no? De situaciones sí en juego, pero de repente en los penales y demás, pero se trabaja así mucho la mente, se trabajan los músculos con el Sí, bíceps, el antebrazo, pero también la muñeca, porque eso no se habla muchas veces de que los arqueros tienen que tener las muñecas muy fuertes, porque ahí en ese tipo de disparos, ¿cuántos penales no hemos visto que anotan que de repente tambalea ahí un poco la mano, ¿no? Y creo que también ahí lo de Bono es impresionante, incluso lo vimos en aquella tajada histórica, ¿no? Que hace también con la parte de aquí de la mano. Entonces, son, de verdad, a mí me emociona muchísimo ver este tipo de partidos porque son justamente donde los porteros pues van a ser factor, ¿no? Van a ser factor y seguramente en esta fase vamos a tener muchos de los partidos que tuvimos el día de ayer. Sí, y que saben otro detalle importante, lo de Manuel Neuer, ¿no? Es un dato que de pronto no, lo tienes que revisar varias veces para darle, verificarlo, ¿no? 10 partidos consecutivos recibiendo gol de Alemania. O sea, después de la final contra Brasil, perdón, después de la final de Brasil 2014, que terminan coronándose contra Argentina, pues ya Alemania no volvió a colgar el cero. Y esta crisis de 2 mundiales, quedando eliminado en fase de grupos, incluyendo esa derrota contra México en 2018, hasta esta ronda donde caen ante Paraguay, pues siempre recibió gol la selección alemana. Estás hablando de 3 procesos distintos. Y Manuel Neuer, a pesar de que ataja un penal, pues no le alcanza a Alemania. Rápidamente, Andrés, este tema pues de transición que va a tener Alemania, venimos diciendo lo mismo en los últimos años y no le alcanza. Es que curiosamente estamos hablando de dos selecciones tetracampeonas, Italia y Alemania. Una tiene 3 Copas del Mundo sin clasificar, el caso de Italia, y Alemania tiene 3 mundiales sin llegar a octavos, con todo y que en esta ocasión pasó de ronda. Pero acá yo quiero darle el honor que se merece a Paraguay, un equipo que no tengamos memoria corta. Arrancó la Copa del Mundo siendo apabullada 4 goles por 1 contra Estados Unidos. Luego le gana a Turquía jugando con 10 sin Almirón, que es una gran figura, aguantando el partido. Se clasifican. Y hablando de resiliencia, cuando Paraguay tiene 2 match point en la tanda de penales, tenía que hacer uno de los 2 penales que le quedaban para clasificar.
la vuela en el primero, luego Neuer tapa el segundo y yo creo que eso a cualquier equipo lo derrumba mentalmente. Y de todas maneras, hablando de resiliencia, otra vez Paraguay demostró de que en lo mental están muy grandes. Ya para cerrar el comentario, 98 caen en octavos de final, gol de oro de Laurent Blanc contra Francia que termina siendo campeona, lo complica. 2002 frente a Alemania, Alemania llega a la final, pero le gana a Paraguay con gol en el 88 de Oliver Neville en octavos, lo complica. España 2010, una de las mejores generaciones del fútbol, cuartos de final, Paraguay la complica. Entonces, este es un equipo que tiene un gen competitivo muy importante y bueno, acaba de conseguir su victoria más importante en la historia de los mundiales. Eso está haciendo Ale Cone, porque ya es el cierre de la carrera para Manuel Neuer, pero fue el último de los campeones de Brasil 2014. Es urgente esa transición y trabajar, empezar a encontrar una nueva fórmula. Es inédito tener hacia Alemania. Sí, sí, sin duda, sin duda. Revisando un poquito lo que fue sus juegos, creo que son las dos, ¿no? A lo mejor no tuvo esa solidez defensiva a lo que estamos acostumbrados a ver, pero creo que también ofensivamente dejaron mucho que desear. Llegaban y no concretaban, no pudieron concretar y al final, tú sabes, esos partidos son así. Si tú no concretas tantas oportunidades que tienes para hacer gol, obviamente el rival en una que tengan, te la manda a guardar, ¿no? Como decimos acá. Entonces, Se los acabaron contra creo. Curazao y luego ya contra Ecuador y contra Paraguay no se pudo. Y hay que estudiar justo lo que le pasó a Alemania-Ecuador, pues con una defensa tan sólida, ¿no? Sí, claro, y si recuerdas un poco el primer tiempo, les costó trabajo abrir ese marcador contra Curazao. No fue nada fácil. Cierto. Entonces, sí, creo nos quedaron a deber sin duda. Creo que son las sorpresas que se tuvieron que ir pronto. Y bueno, eran selecciones que estaban como que rankeadas para estar peleando las finales y al final, bueno, pues la historia dice que no, que tienen Así que va a esperar ser. un poco más. Así va a ser. Van a caer gigantes y evidentemente con el paso del tiempo pues habrá grandes sorpresas. Esperemos que por ahora pues también nos toque ese campanazo el próximo domingo contra Inglaterra, pero vamos con calma, vamos despacito, primero Ecuador y ya platicamos de eso al volver aquí a Copados porque hoy juega México y hoy juega de verde. Me voy a cambiar, es más, pausa y volvemos. Llegó el día tan esperado para la afición mexicana, es tiempo de trascender, la convocatoria es pintar de verde un estadio azteca pletórico, donde se busca avanzar a la siguiente fase y seguir marcando estos golpes de autoridad, de defender lo que es nuestro, un México que tiene 3 victorias, que ha colgado el 0 en las 3, que ha brillado en lo colectivo más que en lo individual, que no depende de un solo jugador, pero ahora el rival es muy retador. Cone, en aquel 2002 Ecuador debutaba en un mundial, te toca jugar con ese mundial donde Javier Aguirre era el técnico, pero Ecuador ha cambiado mucho, tiene grandes figuras y precisamente danos tu lectura. ¿Qué tan de apechito es esta selección de Ecuador Uy. a lo que se vivió en la fase de grupos y por dónde hay que cuidarse de este fantástico rival? Sí, claro, no, sin duda no va a ser un partido fácil. Error si estamos pensando que va a ser un partido a modo o va a ser un partido que va a ser un trámite. Nada que ver. Ecuador tiene jugadores muy capaces, tiene jugadores que más de 10, 13 jugadores están jugando en Europa. Eso habla de la calidad que tienen individualmente y si bien es cierto, Ecuador empezó de menos a más, no empezó del todo bien, pero creo que ha encontrado ahí un equilibrio y ha encontrado una garra que seguramente va a ser así. Yo hablo mucho que en las eliminatorias allá en Sudamérica, la intensidad con la que se juega, ellos están constantemente enfrentándose con todas esas grandes selecciones. Eso va a ser ahora. Ellos van a salir, van a querer hacer su partido. Sin duda, no creo que salgan abiertos. Yo creo que van a querer ensuciar un poco el juego y después de ahí buscar algún contraataque, una pelota parada. Pero yo tengo confianza que México lo va a hacer muy bien, lo está haciendo muy bien. Como bien lo mencionaste, México está confiando en ese grupo, en esa solidez y ojalá que hoy todo se le alinee para que pueda pasar, pero no va a ser nada fácil, ¿eh? Va a ser muy difícil y no podemos confiarnos. Andrés, reforzando ese dato que nos hablaba también Jacone de las eliminatorias, 26 juegos consecutivos de Ecuador sin recibir más de un gol.
y ha colgado el cero en 15 de esos 26 juegos, muy defensivo, y ese escenario de eliminatorias también ha fortalecido un grupo que parecía arrancar similar a Paraguay, y ese vuelve a la vida con la victoria contra Alemania, pues los vuelve todavía más fuertes para este escenario. Javi, va a ser un partido muy complicado. Yo veo a Ecuador como una prueba muy superior a cualquier rival que ha tenido México en la Copa del Mundo, tanto ofensiva como defensivamente. Creo que en lo mental va a ser un encuentro donde México va a estar muy enchufada, va a tener que estar muy enchufada por en ataque los elementos que le puede lanzar Ecuador y sobre todo la paciencia para vulnerar una defensa que todos lo sabemos. Está William Pacho, está Ordóñez, está Hincapié, etcétera, etcétera. A mí este partido me apasiona mucho porque lo veo bastante parejo, la verdad, y aquí es donde México va a tener que demostrar de qué está hecho. Ya lo decía Didier Deschamps, el entrenador de Francia, quien ha llegado a 2 finales, le dijo a sus muchachos, ya acaba de terminar un torneo y empieza uno nuevo, ya lo que pasó, pasó. Y esto también aplica acá. Esos 9 puntos, esos 3 partidos sin encajar goles ya quedaron atrás. La misión es Ecuador y vamos a ver hoy de qué está hecho México de verdad, porque es una prueba muy complicada, vuelvo y lo repito. Y estando en casa, Ale, con ese ímpetu de un estadio que contagia, de familiares, de amigos, de un entorno distinto, porque hay que estar ahí en la cancha, ustedes que lo han vivido, tanto Cone como tú, fuiste seleccionada mexicana también en mundiales juveniles, pero en el extranjero, lo mismo le pasa al Cone, la fuerza de tu estadio, la fuerza de tu gente, que hoy el futbolista sabe que tiene todo a su favor, también en lo futbolístico, para brindar un gran espectáculo, motivarse, inspirarnos y disfrutar esta trascendencia. Es que lo decíamos, ¿no? Incluso que durante todo el proceso de lo que ha sido esta selección mexicana, que no esperábamos nada de México y nos está sorprendiendo a todos y creo que así debe de ser porque sorprendernos de esta forma de cómo lo han hecho, pero sobre todo que puedan seguir con esa sinergia, ¿no? De lo bien que lo han hecho, no nada más en la cancha, sino cómo se ve el grupo, cómo se ve la unión también con Javier Aguirre, que creo que les ha dado también esa confianza de sentirse plenos dentro del terreno de juego. Y eso es lo que queremos, ¿no? Y creo que Ecuador evidentemente es un rival sumamente difícil, creo que ya está de más decir, ¿no? Lo de lo que han mencionado de sus jugadores, pero tiene que ser también México un juego perfecto. Y coincido con Andrés, creo que muchas veces se habla, ¿no? Aquí en el fútbol mexicano de, sí, el torneo regular es un torneo y la liguilla es otra totalmente diferente, ¿no? Entonces aquí estás hablando, conforme vas pasando las fases, son partidos que estás hablando como si fuera un torneo totalmente diferente porque cada vez los rivales pues son más fuertes, ¿no? Hay que ver ahora, ayer creo que nos hicieron una demostración grandes países, ¿no? Como lo de Paraguay. Este México tiene que ponerse a la altura de ese tipo de partidos, en ese tipo de escenarios y sobre todo con esa calidad futbolística también si es que quiere llegar lejos. Y ya se acabó el tema de dosificar las cargas, Cone, de rotar, de llegar para evitar lesiones. A partir de ahora es salir, rodillas sangradas, frente en alto, sudor y dejarlo todo para que realmente, pues en estos duelos que además sirvió, ¿no? Reflexionar qué le pasó a Brasil, qué le pasó a Alemania, qué le pasó a Países Bajos, Marruecos, pues también ese futbolista saber que a partir de ahora es salir en cada partido y saber que detrás hay un respaldo, porque empoderar a 25 jugadores, solo falta Acevedo por jugar, pues creo que también fue un muy buen proceso, muy buena preparación de cara a este reto que ya hemos bautizado como un nuevo torneo. Sí, 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 sin duda, lo comparto completamente todo lo que dicen compañeros, no va a ser un partido más, es un partido de definitorio, estamos en casa, tenemos que aprovechar la localía, toda la gente está volcada a la selección, que eso me parece espectacular, invitar a eso, que la gente pase lo que pase, que estén al 100 hasta que se termine el partido, pero sí creo que esta es la prueba más importante que va a tener México acá. He escuchado por ahí muchos comentarios de que ya vamos a ir a la siguiente fase. No, 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 no. Es una selección muy completa, es una selección que también los antecedentes que hay donde nos favorece a los mexicanos, pues hay que buscar mantenerla, ¿no? Pero ellos la van a querer cortar a como dé lugar, ¿no? Entonces, preparados para eso, preparados para la guerra deportivamente hablando, ¿no? Preparados para eso, esas jugadas de roce, esas jugadas de estar jalando, esas jugadas de a lo mejor hablando también seguramente
habrá mucho diálogo, ¿no? Pique y todo. Entonces, creo que México tiene que estar muy concentrado, tiene que estar muy atento con los detalles. Ahorita aquí hay que cuidar mucho los detalles para que no te sorprendan y no pase lo que ha pasado con otras grandes selecciones, ¿no? Y el tema de la Copa América, que es el antecedente inmediato en un torneo oficial, Andrés, un 0-0 precisamente, que hace que México pues no alcance con los puntos para avanzar. Ya Venezuela le había ganado al Tricolor, se le había ganado a Jamaica, pero también en la mente del jugador está lo doloroso que fue ese entorno después de la Copa América. Fue como un retroceso, incluso vino el cambio de timón y llegó Javier Aguirre. Hoy también es un día de sed de revancha ante ese rival que te hizo y que te mandó a la lona. Entonces creo que ese tiene un tinte también especial y un partido, Andrés, que se espera muy físico, muy, pero muy, muy rudo en lo que te ofrece pues el medio campo de cada uno de los dos. Yo vaticino un partido muy desgastante, tanto física como mentalmente. El nivel de concentración va a tener que estar a tono durante todo el encuentro porque hoy se va a ir a casa el que cometa menos errores. El mínimo detalle te va a mandar a casa y por eso creo que este va a ser un partido largo, un partido tedioso. Y a la afición les digo, porque lo he visto, de repente cuando las cosas no están yendo como quieren, le juegan en contra a la selección o le agregan una presión adicional. Y como decía Cone, esto es momento para apoyar y levantar a la selección hasta el final, en todo momento, porque, vuelvo y les repito, va a ser un partido largo. Sí, va a ser un partido que nos tiene a todos muy emocionados. Hay que llevarse impermeable verde al estadio. Si va a las calles al Ángel, váyase de verde también. Y que hoy sea el color que nos una en este gran sueño tricolor de este verano espectacular. Cone, Ale, Andrés, amigos, gracias. Recuerden seguir los contenidos en Canela Deportes para platicar todos los días con esta gran fiesta del verano. Yo soy Javisol. Que gane México, chicos. Vamos, que gane. Saludos, abrazo.